pactos por siempre. Santo y grandioso. 13, vamos a leer el verso 13 y 14. Pablo y sus compañeros embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia, allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Ok, acá estamos viendo que Pablo entra a la sinagoga, es lo que yo les dije, constantemente vamos a seguir viendo lo mismo. Miren ahora en el verso 26 del mismo capítulo, dice, hermanos descendientes de Abraham y ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. ¿Escucharon? Los extranjeros que tienen temor de Dios. Este mensaje de salvación es para nosotros. Acá está hablando de los extranjeros. O sea, quiere decir que en la sinagoga había gente de las otras naciones que sin ser judíos, sin embargo, estaban practicando todo lo que hacía el pueblo de Israel. Estaban en la sinagoga. ¿Ok? Entonces seguimos. Miren, vayamos a otros pasajes. El mismo 13, verso 42. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de esas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo, en sus vidas dirá, y los prosélitos, siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos le aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Les estoy leyendo, porque quiero que entiendan que el mensaje que salió del apóstol Pablo, los apóstoles que predicaron al Mesías, predicaron a unas personas que ellos ya habían creído en el Dios de Israel. No están predicando a gente como nosotros tenemos la idea de los paganos que adoraban ídolos, no. Ellos fueron al mensaje de las sinagogas, a la gente que estaba adorando al Dios de Israel. Fueron con el mensaje de que la promesa de Dios, el Mesías, ya había venido. De eso se trata esto, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia hoy día? ¿Por qué nos hemos olvidado que somos parte del pueblo de Israel? Vayamos a Efesios. Vamos a leer Efesios. Vamos a leer capítulo 3. Vamos a tener tiempo de leer el 1 al 6. Dice, por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes los que no son judíos, pues ya sin dudas sabrán que Dios me ha encargado a anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios que ya les escribí. Al leerlo puede darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos. Pero ahora, por Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. ¿Entendieron? ¿Ok? Eso es, la iglesia. Vienen a través del misterio que estaba escondido antes, vienen a ser partícipe de todas las promesas y todas las promesas que son para el pueblo de Israel. Miren, quiero que vayamos a una cosa que es interesante y que siempre digo, hay que ir al griego, hay que ir al hebreo a leer. Yo lo tengo acá, se los voy a leer. Está en el verso 11, que hemos leído Romanos 11, el verso 15, que dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Ok? Acá en otro pasaje dice, pero si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, no será su restitución. Pues quiero que les diga una cosa, acá no habla ni de exclusión ni de rechazado. El griego usa la palabra apobolei, que sabe lo que significa apobolei. Vayamos a Hechos 27-22. Así me gusta a ustedes demostrarles lo que yo estoy diciendo, porque si no, como les digo, no me crean a mí, crean lo que dicen las Escrituras. Miren, Hechos 27, Hechos 27, verso 22. Este es cuando Pablo está en el barco que se va a hundir. Y mira lo que dice la palabra, en el verso 22, dice, ahora sin embargo no se desanimen porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Esa es la palabra apobolei, perderse. Entonces acá en este pasaje dice, no es que fueron rechazados ni eso, sino que algunos se perdieron. Y de la misma manera como nosotros antes estábamos, ¿qué estamos perdidos en qué? En delitos y pecados, apartados de la nacionalidad de Israel, sin Dios, sin esperanza. Pero en el Mesías hemos venido a ser parte de la nación de Israel. Entonces, ¿cómo yo puedo proclamar mis bendiciones? ¿Cómo? Porque soy parte del pueblo de Israel. Porque Dios tiene un solo pueblo, es la nación de Israel. De hecho, nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que tiene 12 puertas. ¿Y cómo se llama cada puerta? Cada puerta tiene uno de los nombres de las tribus de Israel.
Usted va a tener que entrar por una de esas puertas, así que ¿a qué tribu usted pertenece? Usted tiene que verse. Esa es la realidad, hermanos. Tenemos que empezar a ver, ¿y sabe qué? No olvídense eso, sáquese de la mente que los judíos lo mataron. Los judíos no lo mataron, lo he dicho en otros programas. Fuimos nosotros, Él vino a eso, Él vino a cumplir la misión del Padre, a dar su vida por nosotros, para hacer de todas las naciones un pueblo. ¿Y qué pueblo? El que cree en ese Dios, el que ha aceptado al Mesías y la salvación que Él nos trae. Por eso, ¿pero qué tenemos que hacer con esa salvación? ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Tenemos que entender que antes nosotros hemos dicho, estamos perdidos ¿en qué? En pecados y delitos. ¿Qué significa eso? Estamos en desobediencia. ¿Y qué significa estar en desobediencia? ¿Desobediencia de qué? De la palabra del Señor. Para eso Dios nos dejó su palabra, para hacernos una nación santa, una nación apartada. ¿Cómo es podido que nosotros estamos diciendo, no, la ley y la palabra de Dios no sirve? ¿Cómo le estamos diciendo a Dios en su cara que su palabra no sirve? No, hermanos, los que no servimos somos nosotros, que tenemos un corazón duro, que queremos vivir como nosotros, como dice, todos se descarriaron como ovejas. Esa es la verdad, nos hemos descarriado y queremos seguir nuestro propio camino. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, que lo digo siempre y lo voy a seguir, tiempos proféticos, hermanos, vuélvanles a un llamado, volver a la palabra del Señor, vuelvan a la palabra, lean lo que dice la palabra, santifíquense en la palabra, santifíquense, es lo que hace la palabra. El Señor Jesús nos justificó con su sangre, pero la santificación viene a través de la palabra, a través de escuchar la palabra de Dios. Y olvídense esa teología del reemplazo, que la iglesia ha reemplazado a Israel, y la iglesia nunca ha reemplazado, Dios nunca miente y sus pactos son eternos, y Él tiene una promesa y un propósito, y como dice, si lo que se perdieron fue para reconciliar al mundo, ¿cuánto más será cuando ellos vuelvan? Así que Israel, hay una promesa para ellos, es lo que tenemos que orar. Oramos por Israel, oremos por la paz de Jerusalén, como dice el Señor, y el Señor está mirando nuestros corazones, y algún día le vamos a tener que dar cuenta cómo hemos tratado nosotros a nuestros hermanos los judíos, cómo hemos hablado de ellos. Así que por favor les pido, hermanos, de verdad que oren, hagan una oración, piden perdón al Señor, porque tenemos que pedirle perdón, de verdad cómo hemos tratado, cómo hemos pensado del pueblo de Israel, y comiéncense a verse como ese Israel, a las promesas y los pactos. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta la próxima.